latido de un corazón, tu voz sana y alivia, tu voz es milagro y acción. Tu voz pide justicia, pide pan, ternura y amor. Tu voz rompe fronteras, esa es nuestra voz. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra vida. Amigos y amigas, esta es nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Y tenemos varios, ¿qué les voy a decir? Varios temas importantes que tratar con ustedes. Uno, sin duda alguna, es este debate que se podría hacer rápido, pero muy concreto, sobre por qué el equipo económico de Johnny Araya, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, señala que algunas de las opiniones del otro candidato presidencial, don Luis Guillermo Solís, podrían influir, o influyen en el tema del dólar. ¿Por qué se atreven a hacer una afirmación de ese tipo? Eso será lo que a la final esté moviendo. Si cuando se habla de esto, el Banco Central ha tratado de explicar una y otra vez, pero al final, en los últimos días, luego de la segunda intervención del banco, sí dijo que la misma gente había salido a comprar dólares y que podría crear un desbalance. Ese es uno de los temas que nos ocupa. Por otro lado, para confirmarles que el gobierno de Nicaragua mantenía un silencio total sobre las informaciones generadas en los medios que especulaban sobre la muerte de Daniel Ortega, basada en declaraciones anónimas de varios de los embajadores en ese país. Los rumores en las calles, centros de trabajo y redes sociales no se hacían esperar. La expectativa en la aparición pública del mandatario, quien días atrás había cancelado la reunión con Rafael Correa, su homólogo ecuatoriano, sin explicación alguna, y hasta anoche parecía que se lo había tragado la tierra. La zozobra acabó finalmente anoche, cuando en el Aeropuerto Internacional de Managua apareció el mismísimo Ortega, quien llegó a recibir al cardenal Leopoldo Brenes, que venía de Roma, y junto al presidente, su mujer Rosario Murillo y el cardenal Miguel Obando y Bravo. Ortega manifestó al cardenal que hoy va a viajar a Venezuela para participar en el homenaje por el primer año de muerte de Hugo Chávez. Ortega, en caravana, pasó anoche por el puente a desnivel en la carretera norte rumbo al Aeropuerto Internacional, donde recibió al cardenal. Así las cosas, parece que bastante clara la información. ¿Qué es en concreto la afirmación que hace el equipo económico de don Johnny Araya, candidato presidencial de Liberación Nacional, sobre el tema el dólar, y que responsabilizaría en alguna medida al candidato del PAC, Luis Guillermo Solís, por lo que está pasando con el dólar? A ver, que don Leiner Vargas, del equipo económico de don Johnny Araya, le diga a Costa Rica bien claro cuáles son esas afirmaciones que hacen y en qué se basan. Adelante, don Leiner. Muy buenos días, Amelia, un placer estar con ustedes. Mire, en realidad lo que ha venido sucediendo con el tipo de cambio tiene dos explicaciones muy claras. Una tiene sentido económico, tiene, digamos, sentido en lo que hemos analizado en otros programas sobre la situación de la economía norteamericana y del regreso, digamos, de los capitales que en determinado momento, digamos, se posicionaron de las economías de América Latina. Esta tendencia a la devaluación es lo que podríamos llamar una tendencia estructural, que no solamente opera en Costa Rica, sino que opera también en otros países de América Latina. Sin embargo, en las últimas semanas y después del resultado electoral, se ha venido generando un temor adicional en los inversionistas, sobre todo porque estamos a unas cuantas semanas de que se defina la evaluación de riesgo país.
Y en ese proceso de evaluación del riesgo país juegan mucho las expectativas que tienen los analistas financieros internacionales sobre el futuro comportamiento de la economía costarricense para los próximos años. Estamos diciendo que hay gente que compró bonos de la deuda costarricense, los famosos eurobonos. Estamos diciendo que es gente que financia el Estado costarricense tanto a nivel internacional como con deuda interna, que en estos momentos y en el escenario económico de la posibilidad de que uno de los dos partidos gane las elecciones, y en particular la posibilidad de que suceda que el PAC gane las elecciones, hace sus apuestas económicas a futuro, y esas apuestas económicas a futuro están siendo negativas. Y lo digo de esta manera porque efectivamente lo que ha venido sucediendo es que el mensaje de Luis Guillermo Solís y del PAC en las cámaras empresariales y el mensaje hacia los costarricenses en materia de la indefinición sobre el tema fiscal está poniendo en jaque la posibilidad de que esa economía pueda tener una salida económica razonable para los próximos años. Eso lo único que genera es inestabilidad, y que los analistas financieros, que obviamente no están ni en un partido ni en otro, sino que están ocupados y preocupados de cómo hacer ganancias y de cómo generar estabilidad en sus inversiones, nos pongan cada vez más al riesgo de una descalificación o una baja en la calificación del riesgo país, y esto pone en jaque las posibilidades de estabilidad del país en los próximos años, porque una vez que este temor se genera en el sector empresarial, se genera en los inversionistas, empieza a operar ya no aquella tendencia natural de devaluación que llamaba el Banco Central y que se ha dicho, sino una tendencia adicional en donde personas, inversionistas, empiezan a cambiar su cartera de activos y empiezan a pensar en protegerse de una posible devaluación mayor, y eso es lo que ha estado generando, sobre todo en las últimas semanas, este fenómeno que es un fenómeno adicional y que ya nos lleva más o menos a 554, creo, el tipo de cambio, que no es una situación que esperábamos los economistas. Si bien ya habíamos dicho que iba a haber una tendencia de evaluación, esa tendencia adicional y este fenómeno especulativo y de expectativas, más que de especulación, de expectativas sobre elementos que son más ficticios desde el punto de vista económico, elementos que tienen que ver más con cómo siente, cómo percibe el empresariado lo que está sucediendo en la realidad política del país. Y bueno, lo que hemos querido lanzar desde el Partido Liberación Nacional es en primera instancia es un llamado a la calma, un llamado a que efectivamente esto está pasando y no es producto del mensaje que se está emanando de parte de Liberación Nacional, que ha sido muy responsable en su mensaje sobre cómo atender el tema fiscal y sobre cómo enfrentar este regreso de la situación económica internacional, y además un llamado a los economistas del PAC a que asuman con responsabilidad ese mensaje que están dando a los empresarios, ese mensaje que están dando a la sociedad costarricense, porque no está siendo creíble la propuesta del PAC de que van a poder sostener 2 años la economía sin un ajuste tributario, y no está siendo creíble que el mensaje de que no se va a fomentar la inversión extranjera, no se va a aportar en materia comercial, está generando expectativas en muchas compañías y nos puede poner al borde de un desequilibrio económico por no saber en lo económico responsablemente responder a las circunstancias. Bien, don Leiner, tengo a un economista del PAC. Obviamente esta posición de Liberación Nacional merece una respuesta de los economistas del PAC. Don Olivier Castro, ¿qué responde el PAC al análisis y a las afirmaciones que está haciendo Liberación Nacional en su equipo económico? Adelante. Muy buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? Muy bien, señora, adelante. Gracias por atendernos. En este caso hay, digamos, dos temas. A mí me parece que las afirmaciones de los economistas de Liberación Nacional
indicando que el manejo del tipo de cambio es producto de una indefinición de política es bastante atrevida. Yo creo que el Banco Central tiene suficientes instrumentos hoy y recursos para mitigar cualquier variación abrupta del tipo de cambio. Lo que no sabemos en este país es qué considera el Banco Central que es un cambio especulativo. Entonces, unas veces el tipo de cambio sube X número de colones, el Banco Central no hace nada, otras veces sube y sí actúa. Pero además me parece que ha actuado en forma insuficiente para mitigar, digamos, cambios que se han estado estableciendo en el tipo de cambio, que uno podría decir que los argumentos que explica Leiner de lo que uno esperaría que el tipo de cambio hubiera subido, pues digamos son correctos. Pero lo que sucede es que cuando se inicia una variación en el tipo de cambio abrupta, como lo hemos tenido, los actores económicos rápidamente ven que hay una posibilidad de negocio, y entonces cambiando colones a dólares, y de esa manera lo hacen porque evidentemente es una forma de ganar dinero fácil. Pero el Banco Central a mí me parece que tiene la responsabilidad precisamente de actuar rápidamente cuando eso sea, para que esa, digamos, demanda adicional por especulación no se dé. Bien, don Olivier, también señala que el tema de la inseguridad sobre el futuro comportamiento de la economía y la posición de don Luis Guillermo de no revisar el tema fiscal hasta no antes de 2 años o después de 2 años, si en caso de quedar presidente, en caso de 2 años de haber asumido la presidencia. ¿Qué piensa de esa afirmación que hace don Leiner? Vamos a ver, en realidad la posición que hemos sostenido en el PAC respecto a la política fiscal es que, digamos, si es necesario crear nuevos impuestos, se harán a partir del segundo año. Ahora, eso no quiere decir que un posible gobierno del PAC seamos, digamos, no actuemos en la parte fiscal. Lo que pasa es que lo estamos viendo de una manera distinta. La Contraloría y todos los que el informe del Estado de la Nación hablan de la enorme evasión de impuestos que hay en este país. Y entonces, nosotros estamos, y eso nos preocupa, es establecer los mecanismos que sean necesarios para cobrar los impuestos actuales tal cual corresponde. Y por el otro lado, también sabemos que por el lado del gasto ha habido enormes desperdicios, ¿verdad? El caso de la Platina es uno, el Torche es otro, el contrato con OAS es otro. Y esas cosas son precisamente las que hay que cortar para establecer realmente cuál es la necesidad real que el gobierno tiene en materia de nuevos ingresos, ¿verdad? Porque es muy fácil pedirle a la población un nuevo paquete tributario, ¿verdad? Pero no se actúa sobre estos otros dos componentes, la evasión por un lado, el contrabando y una serie de exenciones que existen en la economía que prácticamente nadie sabe cuáles son. Y por otro lado, la calidad del gasto. Entonces nosotros pensamos que esas dos cosas deben hacerse primero. ¿Aló? Sí. Don Olivier, disculpe que se fue de repente el sonido. Bien, no sé qué opina don Leiner Vargas. Yo que le quería repreguntar a don Olivier Castro de que también es muy fácil hacer afirmaciones sin tener en las manos realmente la posibilidad de cambiar la historia, don Olivier. Peor todavía, si no tenemos clara la situación, si no tenemos claro cómo la vamos a arreglar, decir que no lo vamos a hacer y en 2 años ya no se puede hacer nada y el país esté en peor situación que ahora. ¿Aló? Sí. Don Olivier. Bueno, evidentemente ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Lo que ocurre es que
digamos, sí hay indicios, y cuando uno habla con funcionarios de aduanas y con funcionarios de la misma tributación, ellos indican que hay una serie de aspectos que deben corregirse y mejorarse. En eso, si es necesario hacer una reforma legal, habrá que hacer una reforma legal para garantizar que se cobran los impuestos y se hacen los gastos en forma adecuada. En el transcurso, habrá que ir analizando, y hemos dicho que no queremos un paquete, sino, digamos, modificaciones de impuestos puntuales, por ejemplo, el impuesto del IVA, y eventualmente modificaciones al impuesto de renta. Sobre eso se avanza. Lo que hemos dicho es que aún avanzando en esa línea, los impuestos empezarán a cobrarse a partir del segundo año. Don Leiner Vargas, ahora sí. Bueno, me parece que es ese mensaje precisamente el que da don Olivier, es el que está provocando esta inestabilidad en las expectativas de los inversionistas, en las expectativas de los asesores financieros internacionales del país, porque mire, en primera instancia ahora don Olivier dice que es a partir del segundo año. Don Luis Guillermo tiene declaraciones muy claras en la prensa que ha dicho que es hasta el final del segundo año, es decir, hasta el tercer año de gobierno que empezarían a pensar en la discusión de posibles nuevos impuestos. O sea, que ahora se contradicen entre sí los actores del PAC, entre si es en el segundo año o en el tercer año donde van a hacer la propuesta tributaria. Mire, don Olivier, no sé qué tan actualizado está usted sobre la situación fiscal, pero me parece que hablar de que van a mejorar la recaudación, ese mecanismo de mejora en la recaudación requiere efectivamente de cambios en los impuestos, requiere cambiar el impuesto de ventas al IVA para efectivamente generar los mecanismos que permitan mejorar la recaudación, que son básicamente las exoneraciones que tiene el país en el IVA y en otros impuestos, las que están provocando la excesiva elusión fiscal y evasión fiscal. Pero más allá de lo que se pueda decir en el corto plazo, de lo que se puede hacer quitando las galletas y ajustando alguna que otra gasto que se ha llamado en consultorías o gastos pequeños, el mismo Luis Guillermo Solís declaró ayer para la República que eso suma alrededor de 50,000 millones. A los costarricenses les puede parecer mucho, pero eso no representa ni siquiera un 1% de un punto porcentual del PIB. O sea, eso no es ninguna solución al tema fiscal, porque tenemos, y en esto hay que recordárselos, y el ministro de Hacienda ha sido muy responsable en hacerlo, tenemos 6 puntos porcentuales del PIB. Si la calificación de riesgo país desmejora en los próximos meses, los bonos, los famosos eurobonos que se van a poder emitir para este año le van a salir al país mucho más caro. Ya estamos pagando 2.1 de la deuda de intereses, 2.1 del PIB en intereses de la deuda, y nosotros podríamos tener dentro de 2 años un déficit superior al 9% del PIB, con lo que ha planteado el PAC es su programa de gobierno. Entonces, aquí o se es responsable y se le dice a los costarricenses que no van a poder hacer lo que dice su programa de gobierno, que van a tener que despedir empleados públicos, que van a tener que reducir el gasto a través de otras medidas, o se es responsable y se le dice a los costarricenses, como sí lo ha sido el Partido Liberación Nacional, que a partir del 8 de mayo vamos a tener una propuesta razonable de discusión en materia tributaria, que se va a hacer un ajuste en materia fiscal que involucre efectivamente una racionalización del gasto, pero que efectivamente se le dé confianza a los inversionistas y a los analistas financieros internacionales que hoy tienen la deuda de Costa Rica, que es más del 50% del PIB, 52% terminó en el año 2013, de que vamos a pagar, de que vamos a poder pagar bien y que ojalá nos califiquen de una manera prudente, porque así nos hace mucho más barata la deuda. Entonces, yo quisiera decirle a don Olivier y a los asesores económicos adicionales del PAC
que sean responsables en este momento con Costa Rica, porque la devaluación está afectando no solamente a los importadores, va a afectar a todos los costarricenses de a pie que van en el bus, a los que tienen que pagar la leche al final del mes. Es decir, nos va a afectar a todos los costarricenses. Y si tenemos una desestabilización económica, porque tenemos que aprender o volver a aprender la economía para poder gobernar, el país no está para aceptar ambivalencias, el país no está para aceptar un equipo económico que no esté preparado para gobernar Costa Rica. Don Olivier, quiero decirles a don Olivier y a don Leiner que esta conversación que estamos teniendo es vital, ¿verdad? Vital, me parece a mí, en la campaña electoral. Por eso es importante que hagan el esfuerzo de ser muy puntuales en las respuestas. Aquí hay cosas que son casi de un sí y un no. Adelante, don Olivier. Bueno, en primer lugar, doña Amelia, usted sabe que hay preparado un debate sobre ese tema para el 12 en el Colegio de Economistas, y ahí, digamos, la discusión a nivel, digamos, puntual se va a llevar a cabo, ¿verdad? En esta materia, lo que uno oye de parte de la INE son afirmaciones, incluso afirmaciones que pueden no tener sustento. A mí me gustaría, ¿verdad? En un caso del gobierno del PAC, probablemente las compañías calificadoras van a venir a hablar con el gobierno, evidentemente, y nosotros estamos claros de que el planteamiento que se está haciendo a nivel del PAC es un planteamiento responsable, y que no va a poner en peligro ningún grado de inestabilidad. La inestabilidad se presenta, en este caso, por un mal manejo del tipo de cambio por parte del Banco Central, y eso es lo que deberíamos estar observando, porque el Banco Central sí tiene los instrumentos y los recursos suficientes para estabilizar el tipo de cambio en el momento que lo quiera. Dicen aquí que ustedes no están discutiendo técnicamente, que esto es una discusión político-electoral. Don Leiner Vargas. No, en realidad yo lo que quisiera llamar a la población y sobre todo a los que nos escuchan es a que tengamos sentido común, y en esto el tema, la economía no es como la historia o como las ciencias políticas donde se puede divagar y no sucede nada. En la economía los planteamientos, las ideas claras, las respuestas concretas son fundamentales para que los actores económicos generen expectativas hacia futuro. Estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con el país, que simplemente está en Nueva York, en un quinto piso de un edificio, haciendo una evaluación sobre la situación económica del país, y no va a esperar a que nos pongamos de acuerdo, don Olivier y yo, sobre cuál es la mejor forma, si debe ser ya intervenir o no intervenir, sino que el mensaje que están escuchando, donde se le ha dado largas al asunto, donde no ha sido claro, donde están entendiendo que, por ejemplo, lo que dice don Luis Guillermo Solís, de que va a ahorrar 50,000 millones de colones en consultorías y en algunos gastos superfluos, que esperamos que nos digan el 12 de marzo cuáles son esos gastos superfluos que van a recortar, para saber exactamente a quién le van a quitar esa plata y cómo y qué impacto va a tener. Pero lo que le digo en este momento, y lo que hemos sido muy responsables en decir, es que ese ajuste que se está planteando no alcanza ni para resolver medio punto porcentual del PIB. Por lo tanto, eso se lo va a comer el sistema económico, y vamos a tener al año 2016, cuando empiecen a hablar de una reforma tributaria, vamos a tener un 8,5% de déficit, y el país va a estar en una situación económica muy vulnerable, y cuidado y no regresamos a la condición de crisis. Recuérdense que en esto los organismos financieros internacionales actúan de hecho, no esperan los momentos políticos.
Yo solamente quisiera decirle a los costarricenses que esto no se trata de un asunto solamente electoral, se trata de un asunto real que estamos viviendo y que vamos a empezar a sentir en el bolsillo a partir del final del mes de marzo, cuando empiecen a subir los precios de los combustibles, cuando empiece a subir el precio del autobús, cuando nos empiecen a subir los precios de los bienes que importamos del resto del mundo, cuando nos empiece a subir la mensualidad de la casa en dólares, cuando no nos alcance el salario. Y esto, en este sentido, creemos que una parte de esto, de esta situación que se ha generado, sobre todo en las últimas semanas, tiene que ver con la indefinición. Estamos esperando, por supuesto, el debate del día 12, pero es muy importante que se empiece a diferenciar entre los y las costarricenses quienes tienen una propuesta económica de estabilidad, de confianza, de credibilidad y quienes no la tienen. Don Olivier. Bueno, doña Amelia, es que nuevamente cuando uno hace afirmaciones así, poco más o menos en el aire, usted puede confundir y tratar de engañar a la población. Acuérdense que estamos en un gobierno liberacionista. En este momento el PAC no es gobierno. El tema del déficit fiscal viene desde hace varios años y este gobierno no ha hecho absolutamente por resolverlo. Y ahora resulta que las culpas de todo esto son del PAC. Esas son las cosas que uno no entiende. No entiende, pero ¿qué dice sobre el particular? ¿Aló? Yo creo que usted se equivoca. El gobierno de doña Laura Chinchilla ha sido absolutamente responsable en materia fiscal. Es más, su ex candidato a la presidencia, don Otón Solís, participó en el acuerdo fiscal anterior en el cual estábamos total y absolutamente de acuerdo. Es decir, no se trata de ahora decir que el PAC no ha sido gobierno. El PAC ha planteado en otras circunstancias y bajo otros escenarios que es necesaria la reforma fiscal. Lo que sucede actualmente es que su candidato, dentro de una pose electoral que le conviene para de alguna manera quedar bien con una parte del electorado costarricense que no quiere impuestos, ha puesto en peligro la estabilidad económica del país por una posición clientelista de cara a no afrontar la verdadera realidad económica que está viviendo el país. Don Olivier. Lo que sucede es, digamos, evidentemente hay una manera distinta de ver el tema fiscal, ¿verdad? El Partido Liberación Nacional lo único que le interesa es meter un paquete, ¿verdad? Y es cierto, pero Liberación ha estado en el poder con la posición del partido o no de buscar una reforma fiscal. Lo cierto es caso que no pasó en la Asamblea. Y Liberación ha tenido los arreglos en la Asamblea Legislativa en número de diputados suficiente para haber actuado, si no en el paquete, por lo menos en impuestos en forma individual, y no lo hizo. Y quien llegó a tener un 6% en el déficit fiscal es precisamente la actuación del gobierno, liderado por Liberación Nacional. Sí, la pregunta no es si el déficit fiscal se debe a la crisis económica o si se debe a la inversión social, al mantenimiento de las becas. La pregunta es, ¿cómo vamos a sostener al Estado costarricense en los próximos 4 años? Don Johnny Araya no ha gobernado este país, don Luis Guillermo Solís no ha gobernado este país. Vamos a proponernos dentro de 4 años qué es lo que hay que hacer en este país. Y aquí es donde se diferencian las propuestas económicas. Yo quisiera que el 12 ustedes nos digan con qué ajustes en el gasto, cuáles van a ser las instituciones públicas que van a cerrar, a cuáles trabajadores públicos van a despedir, cuáles son las condiciones que van a cambiar en el sistema, por ejemplo, de transferencias a la educación superior o de transferencias al régimen de pensiones, o si le van a pagar o no a la caja del Seguro Social con un déficit del 6% del presupuesto del 2014 y en crecida para los próximos años. Porque si van a decir que es simple y sencillamente quitando las galletas y eliminando las consultorías,
no se los van a creer. Eso no es creíble, don Olivier. Don Olivier. Bueno, veremos a ver si es creíble cuando se hagan todas esas propuestas el 12. Bueno, entonces esto lo que hace es crear expectativa para el 12. Yo no sé si usted crea que el 12 se pueden dar respuestas tan contundentes. Creo que falta contundencia en las respuestas. También aquí la gente nos dice, bueno, pero quien ha estado en el poder durante 8 años es Liberación Nacional. También nos dice otras personas, bueno, ¿y qué hacía el PAC de la Asamblea Legislativa para ayudar a mejorar esta situación? En fin, que hay expectativa para este debate en el que participarán los equipos económicos. Don Leiner, ¿quién lo acompaña a usted en este debate? Bueno, en este proceso el equipo económico del Partido Liberación Nacional y de don Johnny Araya es bastante amplio. Probablemente tendremos la figura que va a estar a cargo del Banco Central, y seguramente quien estará a cargo de coordinación del equipo económico. Se ha definido que son dos personas por cada, dos economistas de cada partido. Estamos esperando también de parte del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas el equipo que va a redactar las preguntas, porque creemos que es muy importante que sea un equipo neutral, que sea un equipo que tenga bien claro qué es la situación económica del país y cuáles son las preguntas que hay que responder. Y bueno, estamos preparados, absolutamente listos, pero quisiéramos decirle a los costarricenses que antes del 12 nos parece que debe haber mucho más responsabilidad de parte del PAC y evitar dar un mensaje clientelista como el que se ha venido dando en materia económica, como una pose electoral, para que efectivamente se pueda paralizar este temor que tienen los inversionistas y este proceso del cual empezamos hablando hoy, que es el tema cambiario, que sigue y nos sigue afectando porque día con día se sigue devaluando la moneda, y esto no tiene nada que ver con una situación de intervención del Banco Central, porque ya se han gastado cerca de 130 millones de dólares en los últimos 2 meses por parte del Banco Central para evitar esa tendencia. Sin embargo, la tendencia sigue, así que yo espero que recapacite don Olivier y el equipo económico del PAC sobre la situación económica en los últimos días. Don Olivier, ¿quién lo acompaña a usted en este debate? Bueno, el partido no ha decidido aún quiénes son los economistas que van a participar en ese debate. Bien, muchas gracias a don Olivier Castro del Partido Acción Ciudadana y a don Leiner Vargas del Partido Liberación Nacional. Ambos integran los equipos económicos de estos dos partidos, cuyos candidatos presidenciales se enfrentan dentro de poco tiempo ya en una segunda ronda electoral para decidir quién es el futuro presidente de Costa Rica. Gracias a los dos, hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestra